¿Se me ve? ¿Se me escucha? Perfectamente. Vale, es que antes yo te escuchaba entrecortado, entonces digo, no sé si a mí se me está escuchando o no. Vale, ahora muchísimo mejor. Para Perfecto. vosotros, ¿cómo están, chicos? ¿Se ve bien? Corazoncitos, por favor. Vale, perfecto. Bueno, bienvenida otra vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y todo esto. Un placer estar contigo. Qué bien que Igualmente. estás otra vez en España, ahora en Sevilla. ¿Qué tal la cosa por ahí? Muy bien, tranquila aquí en casa. No tenía una excusa para ponerte y decirte que no iba a ser directo contigo, así que aquí estoy. No Sí, había otra ¿verdad? cosa que hacer. Muy bien, perfecto. Bueno, tú eres la protagonista de la noche. Yo estoy aquí Vale. para escucharte, tomar Bueno, apuntes. pero yo también te quiero escuchar a ti, ¿eh? Porque en este tema tú tienes muchas cosas también que decir, muchísimas más Ya, que yo pienso. ya no te lo creas, ¿eh? Irene, bueno, ¿cómo, cómo ves el tema? Yo, desde mi experiencia clínica, veo que, no sé, yo creo que un 50% de las mujeres que tuve como pacientes, como siempre he trabajado con pacientes crónicos y todo esto, creo que un Sí. 50% de las mujeres que trabajé como pacientes tenía algo de alteración del suelo pélvico, vaginismo, incontinencia o algo. Pero creo que también es un poco, hay un poco de tabú, no sé, un poco de, ¿sabes? Que tú, que eres una experta en el tema, ¿cómo, cómo ves que va la cosa? Pues sí, bueno, ya, gracias a Dios, hoy en día el tema del suelo pélvico y temas de mujer, problemas a nivel genitales, disfunciones sexuales, no es tan tabú como antes. Hoy en día hay mucha visibilidad y se habla bastante del tema y no se considera a las pacientes que tienen ese tipo de problemas como bichos raros. Antes, hablar con una amiga y comentarle cualquier problema que tú tenías a nivel de genitales era como vergonzoso. Hoy en día ya ese tema ya parece que es más actual y sí que entre amigas se habla o entre profesionales, cuando tú tienes un paciente, pues indagando un poco sí que te cuento un poco, pero sí que también depende mucho de la edad y la educación social que ellos hayan recibido a lo largo de su vida. Porque sí que yo a lo mejor con mi abuela, ¿no?, que tiene ya una avanzada edad, cuando yo hablo de temas de suelo pélvico, de que ella, aunque tenga ya cierta edad y tal, debería de cuidarse, de prestar atención, de fortalecer esa musculatura porque ha tenido parto y tal, y ella me dice, a mí no me déjame de temas, tal, yo no quiero hablar de eso. Entonces, hay personas todavía que en función de cómo han vivido su vida, pues no admiten mucho hablar de temas ginecológicos, genitales, etc. Pero sí que actualmente yo soy joven y he estudiado esto y se habla con bastante frecuencia, hablo con pacientes, tengo pacientes de mi edad, pacientes más mayores, pero sí que el tabú ya es muchísimo menor, pero aún así sí que yo tengo amigas que seguro que algún día tienen algún problema y les va a costar venir y decirme, oye Irene, tengo tal problema, porque sí que hablar de temas ginecológicos, genitales, un problema, una disfunción sexual, cuesta todavía, pero eso ha evolucionado bastante en los últimos años, gracias a Dios. Vale. Irene, características de los pacientes, cómo está definido el tema de vaginismo, o sea, hay un concepto duro, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no? ¿Hay tipos? ¿No? ¿Es todo lo mismo? Sí, te cuento, porque como esto lo hablamos ayer, me dijiste si quería intervenir y tal, yo he estado buscando y realmente cuando tú buscas qué es vaginismo, ¿no? Te dicen, es una contracción involuntaria de la musculatura de la vagina, ¿no? Y dices, vale, ¿y por qué se produce eso? No, pues se puede producir porque han tenido un trauma, puede tener un componente psicológico, puede ser un componente físico, pues después de un parto, después de una relación sexual violenta, abusos sexuales, operaciones. Y yo he seguido mirando porque no me quedaba... Y a mí cuando me dicen problemas psicológicos, ya hay como que me quema un poquito. Porque, vale, hay un componente psicológico, indudablemente, pero el hecho de cuando tú tienes una paciente que te refiere un problema, como es un tema de dolor genital, un problema a nivel de disfunción sexual, y tú le dices, tiene un problema, o intentas buscarle algún trauma,
Entonces eso ya para la paciente es negativo, ¿no? Entonces ya ahí ya estás perdiendo puntos. Entonces yo lo que pienso que normalmente las pacientes que te vienen con este problema vienen con mucha inseguridad después de haber visto a muchos profesionales, nadie le ha explicado el por qué tienen eso y le dicen, no, es que es un problema que tienes tú psicológico. Entonces, cuando ya te dicen que es un problema psicológico, ya la forma de afrontar ese problema es muy diferente. Sin embargo, si te dicen, pues mira, esto se debe a, como he estado escuchando en estos días en unas jornadas que hay de suelo pélvico, a una hiperactividad de las fibras musculares del suelo pélvico, ¿no? Pues cuando toda una persona que tiene un problema que lleva durante años sin encontrar una solución le dice, no es psicológico, tú tienes una hiperactividad y de unas fibras musculares que están activándote un dolor y realizando una acción que no deberían de realizar. Entonces ya ella llega a entender su problema y la forma de responder ante ese problema es muy diferente. Pero hasta, vamos, ahí actualmente muchas veces cuando a ti alguien te comenta, tengo un dolor tal y tú le dices, pues es que no hay nada físico, es psicológico, ya ahí estamos perdiendo confianza en el paciente y ya ese paciente no va a afrontar el problema ni vamos a obtener tan buenos resultados como si en un principio comprendemos la situación, le explicamos y buscamos un motivo real y una justificación que ella llegue a entender por qué tiene ese problema. Entonces, la mayor parte de las mujeres, pues, por problemas de, vete tú a saber, es que pueden ser mil cosas, ¿sabes? Escuché a la chica esta que hablaba de vaginismo, problemas de bruxismo, problemas a nivel de la columna, problemas a nivel intestinal, inflamación, pueden influir muchísimas cosas, problemas hormonales, que tú tengas una endometriosis, ¿no? Que tú tengas un dolor, estas chicas que tienen mucho dolor de regla, tal, ahí hay un componente inflamatorio y un problema a nivel genital importante. Entonces, son más, posiblemente puedan desarrollar más problemas a nivel genital, pero casos hay miles y personas, pues, y por eso que hay... ¿Y hay solo un tipo de vaginismo o esto Bueno, cambia? sí, se supone que cuando eso miras en diferentes, bueno, en internet, tú pones vaginismo, dice hay un vaginismo primario y secundario, ¿no? Vaginismo primario se llama aquel en el que no se ha llegado a producir una penetración. Y el secundario es aquel que la mujer ha tenido ya una penetración, pero debido a cualquier situación ya hay esa imposibilidad. Pero ¿qué pasa? Que estamos a lo mismo, un trauma, algo psicológico. Bueno, no, porque sí es posible que tú después de haber tenido una relación sexual, una experiencia traumática te haya causado eso, pero realmente cuando tú eres niña que a lo mejor no tienes conocimiento ni entiendes nada, ni has llegado a tener trauma porque dicen violación. Bueno, hay gente que tiene vaginismo que no ha tenido ninguna violación, que no ha tenido ninguna experiencia traumática. Simplemente pues han ido, cuando te viene la regla y te quieres poner un tampa y te dices, pues no puedo, ¿por qué me pasa esto? No ha tenido ningún tipo de trauma ni nada. Entonces, hay algo que está influyendo realmente en que eso se produzca, que no es un componente psicológico. Hay algo que está provocando que esa musculatura esté activa cuando no debería de estarlo. Entonces, se dice que hay un vaginismo primario y secundario, pero realmente el vaginismo, que hay una imposibilidad de una penetración, ya sea un pene, una exploración ginecológica, un dedo, cualquier cosa, no se permite la entrada. Bueno, hay diferentes niveles, se puede permitir un poquito se puede introducir un poco, pero eso va cambiando en función de la paciente, pues habrá pacientes que tengan un vaginismo más fuerte y otras que tengan un más leve. Vale. Y cuando dices que hay un primario, está muy bien, ¿eh? Está No sé muy bien. no sé si me explico. Es la primera vez Claro. que me estoy explicando así. No, está perfecto. Yo te comprendo muy bien. Cuando dices que hay un primario y un secundario, y Sí, el primario sería más la parte externa y el secundario más la parte interna, sí. ¿Es no, esto? No. no. Vale. Primario quiere decir que la chica Generar. lo que más valor le da a ese paciente, pues tengo un dolor lumbar muy... Ah, vale. Vale. No ha habido una penetración, sin embargo, el secundario sí, Vale. ha tenido relaciones sexuales y llega un momento en el que, debido a un parto, una operación pélvica o lo que sea, pues ya no puede tener ese tipo de relaciones, no
no se puede hacer la penetración. Entonces ese es secundario. Pero digo que la imposibilidad de penetración, que hay niveles, grados de vaginismo, grados más potentes, grados más leves, puede ser que esté completamente cerrado, que haya realmente un cierre completo, puede ser que se permita un poco en la entrada a lo que es la vagina, puede ser que llegue a entrar un dedo, pero que haya mucho dolor. Entonces, diferentes grados de Vale. vaginismo, de Yo leve a grave. estuve leyendo un poco sobre el tema Sí, y encontré que puede haber un compromiso en una doble inervación, por ejemplo, del nervio ilioinguinal, por ejemplo, que haría más la inervación de la parte externa, o del pudendo, por ejemplo, que haría sí. más la inervación de la parte interna. Esto nos llevaría, no sé, a la transición toracolumbar y luego al sacro. ¿Tú cómo ves? ¿Hay más frecuencia en tu práctica clínica, ves más alteraciones de transición dorso-lumbar, más de sacro? Esto no se encuentra muy a menudo. Es que depende, pero es que yo los casos que he tratado de vaginismo no han sido primarios, han sido debido a algo. Algo siempre, Sí, como la consecuencia. chica que, sí, yo tuve una chica que era debido a que había tenido que hacer un aborto, tuvo un aborto voluntario, ella fue a abortar y debido a lo que le hicieron, pues se le produjo el vaginismo. Y otra mujer fue debido a una operación de prolapso de vejiga. Entonces, era que ahí realmente se había manipulado la zona, entonces había una afectación a nivel muscular.